Quisiera que leyéramos nuestros primeros versículos para ir introduciéndonos en el pasaje. Y dice Pablo a los Corintios: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vamos a detenernos allí. Entonces allí vamos a ver la ofrenda que proviene de Macedonia. En nuestro versículo 1 dice Pablo: asimismo. Eso nos muestra que hay una transición en lo que él viene hablando. Recordemos que en el capítulo 6, capítulo 7, Pablo está mostrando cómo ellos han consolado el corazón del ministro, cómo ellos se han arrepentido acerca de su conducta y acerca de ese choque que hubo entre los corintios y el apóstol Pablo por causa de los falsos apóstoles. Pero ahora aquí hay una transición, hay un cambio en lo que Pablo viene diciendo. Ahora Pablo se introduce en un tema que es muy importante, ya que esto se había detenido. Es decir, Pablo hace un año aproximadamente ya había hablado con los corintios acerca de esto, acerca de una ofrenda que él estaba recolectando para ayudar a los hermanos de Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén, hermanos, estaban experimentando muchas dificultades, muchos problemas, muchas aflicciones. Y a modo de contexto, vamos a ver tres cosas por las cuales ellos estaban en esa condición en la que estaban. La primera de ellas es que la mayoría de los creyentes que estaban en Jerusalén eran extranjeros, es decir, no pertenecían a Jerusalén, sin embargo eran judíos, pero ellos se convierten al cristianismo y ellos se quedan allí. ¿Por qué se quedan allí? Es la segunda razón. Es porque era el único sitio donde habían creyentes, es decir, los que estaban allí predicando el evangelio eran los apóstoles. En otro lugar no había otra forma de reunirse y escuchar el evangelio, porque el evangelio estaba naciendo allí en ese lugar. Otra cosa, la cual se le suma a esto, es que su número era de 3,000 miembros y luego su número aumenta a 5,000 miembros y personas que no eran de allí. Esto lo llevó a ellos a dejar sus trabajos, a perder sus empresas, sus empleos, porque ellos estaban allí siendo edificados por los apóstoles, siendo enseñados por la palabra de Dios, y ellos estaban dispuestos a todo, a dejarlo todo con tal de crecer espiritualmente y de seguir a su Dios, no importa lo que sucediera. Lo último que hacía esto también difícil para los hermanos de Jerusalén era que los romanos estaban saqueando básicamente todo. Los romanos se llevaban todos los recursos de todas las provincias a las que ellos dominaban, y ellos, aparte de llevarse las cosas, imponían impuestos muy altos a las personas que estaban allí. Entonces para ellos era muy difícil costear sus gastos, las posadas, estando allí, incluso el dinero que debían pagarle a los romanos. Esto era muy difícil para ellos. Y se le sumaba también la gran hambruna que hubo, que fue profetizada antes de que la iglesia naciera como tal. Se dijo que vendría una gran hambruna y esto sucedió en esos días. Y a veces nosotros escuchamos versículos como el versículo de Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45, donde dice que ellos vendían todas sus cosas, y a veces nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que yo voy a vender todas mis cosas? La cuestión era el contexto en el cual esto se hacía. Estaban todos allí reunidos en Jerusalén. El que tenía recursos buscaba la forma de ayudar a sus hermanos que estaban allí. De esta manera ellos se ayudaban mutuamente. Por eso dice que tenían todas las cosas en común y no les importaba vender algo, alguna propiedad, algún animal que tuvieran, con tal de contribuir para ayudar a los hermanos de Jerusalén.
Cuando el apóstol Pablo sale de allí a evangelizar a otros lugares, él, de una manera muy sabia, él sabe que entre judíos y gentiles era muy difícil su conexión. Entonces él empieza, de alguna manera es como una especie de ministerio en ese sentido, de recolectar una ofrenda para ayudar a estos hermanos por la necesidad que estaban pasando. Y Pablo ya les había notificado a los corintios acerca de esto, pero debido al problema que había sucedido en Corintio con los falsos apóstoles que habían sembrado esa cizaña en contra de Pablo en estos hermanos, esto se detuvo por un momento. Y el momento fue un año aproximadamente. Ahora Pablo está nuevamente retomando el tema y él utiliza un argumento para mostrarles a ellos o para que se continúe con esta ofrenda que debía recogerse. Entonces Pablo les dice en el verso 1: hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo utiliza básicamente las acciones de los hermanos de Macedonia, de las iglesias que estaban en Macedonia, eso pensando estrictamente en lo que era la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica y la iglesia de Berea. Estas iglesias que se encontraban en Macedonia, dice Pablo que ellos estaban en una gran prueba de tribulación. Estos hermanos estaban experimentando también algo muy similar a lo que estaban en Jerusalén. Estos hermanos o estos territorios estaban experimentando una guerra. Esto también conlleva que los romanos también estén allí imponiendo impuestos y llevándose todos los recursos, y esto pone a nuestros hermanos de Macedonia en una gran prueba de tribulación. Es lo que dice Pablo en el verso 2. Estos hermanos estaban experimentando un gran sufrimiento a causa de lo que ellos estaban experimentando en sus días. Es decir, los hermanos de Macedonia no es que eran ricos, no es que eran poderosos, estaban excedentes en su dinero, y por esa causa ellos podían colaborar con mucha facilidad a la iglesia de Jerusalén. Para nada. Lo que Pablo nos muestra a nosotros es que ellos estaban sufriendo, o básicamente le muestra a los hermanos de Corinto que ellos estaban pasando por una gran tribulación, por un gran sufrimiento. Es decir, ellos no eran simplemente pobres, ellos estaban sumergidos totalmente en la pobreza, al punto de llegar hasta mendigar, pedir. ¿Por qué? Porque la situación estaba muy difícil en esa región. Pero lo maravilloso de esto, lo interesante de esto, es como Pablo dice que ellos abundaron en gozo en medio de su pobreza, en medio de su dificultad, en una generosidad, en bondad, por la gracia que Dios les había suministrado a ellos. Es decir, estos hermanos no colocan o no están pensando en sí mismos a la hora de ver la necesidad de otros. Ellos no se ven a sí mismos como que no tengo comida, no tengo cómo salir adelante, no tengo cómo surgir. Estos hermanos no se detienen a pensar en esto. Estos hermanos ven la necesidad de los otros, piensan en la gracia que Dios les ha suministrado, y estos hermanos actúan con generosidad, con bondad con los hermanos de Jerusalén. Y es interesante porque debido al problema que había surgido en Corinto, la ofrenda se detiene y pasa aproximadamente un año. Y estos hermanos de estas iglesias ya tenían esa ofrenda preparada cuando Pablo continúa con el tema con los hermanos de Corinto. Ya ellos estaban listos con esto. Pero hay otro punto. Si el apóstol Pablo veía la condición de estos hermanos, ¿por qué Pablo les había pedido esa ofrenda a ellos? ¿Será que Pablo era un hombre inconsciente? ¿O simplemente tienen que colaborar, tienen que dar de forma imponente? Para nada. Los versículos siguientes nos muestran que estos hermanos actuaron con toda bondad, con todo gozo, con toda generosidad, con lo que ellos supieron que Pablo estaba haciendo. Y dice el versículo 4, vamos a finalizar el versículo 3, y dice: pues doy testimonio, dice Pablo,
de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus propias fuerzas. Es decir, estos hermanos hicieron más de lo que ellos podían hacer. Ellos se sobreesforzaron. ¿Para qué? Para ayudar a otros. Ni siquiera para salir de su propio problema, sino para ayudar a otros hermanos que estaban necesitados, quizás a su mismo nivel, pero quizás ellos pensaban, nosotros somos una iglesia local pequeña, allá hay 5,000 miembros, sin contar a las mujeres y a los niños. Es algo preocupante ver que ellos estaban en Jerusalén, estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo mucho y ellos ven esa necesidad y procuran ayudar. Por eso en el verso 4 dice Pablo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No es Pablo que les pide a ellos una ofrenda, ellos le ruegan al apóstol Pablo que les permita a ellos, que les conceda, que les dé el privilegio de ellos poder ofrendar por estos hermanos que estaban necesitados. Y es, hermanos, un ejemplo a seguir, un ejemplo a imitar, porque en oportunidades, dándole lo que es una aplicación a este pasaje, cuando nos corresponde a nosotros quizás ayudar o ofrendar a alguien, deseáramos que no nos dijeran, que no nos digan a nosotros, porque tenemos problemas en nuestros hogares, porque tenemos dificultades en nuestros hogares. Pero es interesante cómo estos hermanos le ruegan a Pablo, y no es una ofrenda que ellos hacen, por decir algo, semanal a su iglesia local, según Dios les haya prosperado, como Pablo lo dice. Es algo adicional. Por eso que dice, más allá de sus fuerzas, es decir, ya ellos cumplen con sus deberes y a su vez ellos se introducen en esto para, dice ellos, para que nos des el privilegio de participar en esto que tú estás haciendo, Pablo. Nosotros queremos contribuir con estos hermanos, darles una ofrenda para ayudarles. No nos importa nuestra situación, simplemente queremos ayudar. Queremos cooperar con estos hermanos, queremos ayudarles en esa dificultad que ellos tienen. Y allí básicamente surgen las preguntas para nosotros. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando se nos dice algo con respecto a alguna ofrenda? ¿Cómo reacciona nuestro corazón? ¿Cómo se pone nuestro corazón? ¿Es un corazón alegre? ¿Es un corazón que se goza en dar, en ayudar a otros? ¿En que no escatima su propia condición, sino que procura ayudar? Esto, hermanos, sin duda es un ejemplo, es una motivación para que nuestro corazón con respecto a este tema vaya siendo transformado y motivado, para que no seamos tan duros a la hora de ayudar a otros, ya tomando en cuenta una aplicación para nosotros, que no seamos tan cerrados con este tema, ya que el Señor es el que da la fuerza, el Señor es el que provee toda la riqueza. Que debemos ser buenos administradores, sí, pero no debemos ser pichirres a la hora de ayudar. No debemos ser así. Debemos ayudar y colaborar en todo lo que podamos, porque tenemos ejemplos de esto. Nosotros quizás en nuestros días tenemos una dificultad en nuestro país económica, la economía no sirve para nada, cayó a un agujero negro nuestra economía, y esto nos ha hecho duros de corazón. Esta escasez que experimentamos nos hace duro de corazón, y no debemos ser así. Debemos en nuestros días, a pesar de que no tengamos trabajo, a pesar de que la cosa esté difícil, podemos hacer algo. Podemos mantener una conexión directa con nuestro Dios, ver la gracia que Dios nos ha suministrado a nosotros y buscar la manera de ayudar a otros hermanos, de ayudar a otros. Quizás monetariamente se me dificulte, pero yo voy y ayudo de cualquier otra manera. Son cosas que nos llevan a nosotros a meditar y a pensar un poco de nuestra condición como creyentes actualmente. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con esto de que ellos se dan primeramente al Señor? Ellos hacen, los hermanos de Macedonia, ellos muestran
como lo dice Pablo en Romanos, ellos se entregan en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, como lo dice él, que es vuestro culto racional. Ellos primero se entregan a Dios en oración, buscando esa comunión íntima con su Dios, para no simplemente colaborar o cooperar monetariamente, porque las ofrendas son aceptadas con agrado cuando nosotros nos presentamos ante Dios y lo hacemos de manera correcta. Porque no nos sirve de nada de decir, hermanos, necesitamos una colecta para X cosa, y nosotros, bueno, aquí está, ¿qué más? No me queda de otra. Esa no es la actitud correcta, ese no es el punto correcto de hacer las cosas. Si nosotros nos consideramos parte de la gracia de Dios, si nosotros nos consideramos parte de la gracia de Dios, como lo dice Pablo, que ese es lo que utiliza él para llamar la atención de los hermanos de Corintio, y le dice, vean la gracia de los hermanos de Macedonia, vean esa gracia que Dios les ha dado a estos hermanos. Si nosotros hoy en día nos consideramos parte de esta gracia que Dios le ha suministrado a las iglesias a lo largo de la historia, si nosotros nos consideramos parte de esto, nosotros no debemos tener esa actitud de que no me queda de otra sino dar, no me queda de otra sino que, bueno, hacerlo, pero estoy dificultado en esto y en aquello. No debo pensar eso, no debo hacerlo de esa manera. Debo ir, presentarme a mi Dios, como lo dice Pablo, entregándome o dándome primeramente a Él en todo lo que hago, y luego estas cosas serán diferentes para nosotros y será acepto mi sacrificio, será acepto lo que yo hago. Porque ¿de qué les servía a estos hermanos de Macedonia en medio de su tribulación, en medio de la dificultad que estaban, hacer un esfuerzo sobrenatural para ayudarlos a ellos, pero después iban a renegar acerca de esto? No iba a servir de nada. Por eso Pablo dice, ellos primeramente se dieron a Dios, se presentaron ante nuestro Señor y luego vinieron a nosotros a hacer esto. Esto también muestra la sumisión que tenían estos hermanos, que tenían estas iglesias ante la autoridad de Dios, y esto también muestra que ellos se sometían de forma voluntaria a lo que era la autoridad de los pastores, a lo que era la autoridad del apóstol Pablo como apóstol. Esto también es una muestra de eso. Y es interesante porque los corintios, los cuales habían compartido mucho con Pablo, estaban el punto de detener esto de la ofrenda fue por esa receptividad que ellos tuvieron en un momento de rechazar a Pablo. Pero estos hermanos no hacen eso. Estos hermanos, su conducta, su comportamiento era totalmente diferente a los hermanos de Corinto. Entonces, hermanos, tomando en cuenta la condición de nuestros hermanos de Macedonia, vemos cómo Pablo utiliza ese gran ejemplo que ellos tienen al recoger su ofrenda y estar listos y preparados para ayudar a otros. Vemos cómo Pablo utiliza este argumento para que ellos reaccionen y para que ellos continúen haciendo en lo que ya habían quedado. Eso lo vamos viendo en nuestra primera parte, en nuestra primera estructura. Luego Pablo les muestra a ellos cómo ellos deben ofrendar, cómo ellos deben seguir este ejemplo. Dice Pablo en el verso 6, tomando en cuenta que sería nuestra segunda parte, ofrendemos con amor, es el título que le he colocado, y dice Pablo en el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. A este verso 9 nos muestra el último argumento que Pablo les muestra a ellos con respecto a lo que debían hacer.
Entonces en el verso 6 vemos que el apóstol Pablo dice que él ha exhortado a Timoteo para que vaya, a Tito, perdón, para que él vaya y continúe lo que empezó con ellos. Es decir, cuando él va y lleva esa carta donde surge aquel inconveniente, ya él les había notificado acerca de esta colecta, acerca de recoger este dinero, pero debido a lo que sucede allí, esto se detuvo. Pero ahora, viendo el apóstol Pablo que las cosas habían mejorado, que es lo que nos muestran los versículos, los últimos versículos del capítulo 7, nos muestran cómo ellos habían reaccionado, cómo la relación había mejorado. Ahora Pablo quiere retomar esto, quiere que esto continúe, porque la necesidad de los hermanos de Jerusalén no había sido suplida, aún las ofrendas no se habían llevado. Por eso es que Pablo exhorta a Tito para que él continúe con esta obra que ha empezado allá en Corintio, y dice, esta obra de gracia, esto que ha comenzado allí, y quiere Pablo que ellos sean partícipes de esto, que ellos se adhieran a esto de manera correcta. Dice el apóstol Pablo, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué hace Pablo con todos estos beneficios que tienen los hermanos de Corintio, o toda esta gracia que Dios le ha suministrado a ellos? Cuando Pablo les menciona todas estas cosas a ellos, es con la finalidad de elogiarlos para que ellos reaccionen y vean que ellos pueden ser parte de esto sin renegar y de una forma voluntaria, de una forma correcta. Por eso él les dice, por tanto, como en todo abundáis en fe se refiere a esa confianza y a esa entrega que tienen ellos con su Señor, a esa dependencia que tienen ellos en Cristo. Pablo apela a esto. Luego le dice, en palabra, no se refiere a su elocuencia con respecto a las Escrituras, sino que se refiere a la doctrina que ellos han recibido. Él les dice, ustedes tienen doctrina acerca de las Sagradas Escrituras, ustedes tienen ciencia, es decir, ustedes tienen la capacidad de aplicar esa doctrina a sus vidas, es lo que le está diciendo Pablo. Y dice, y en toda solicitud, ustedes tienen ese ímpetu espiritual, ustedes tienen esa disposición espiritual, como nos los muestra los versículos 11 y 12 del capítulo 7, dice, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Vemos el verso 11 cómo nos muestra que ellos se mostraron diligentes ante lo que Pablo les había dicho, ellos reaccionaron de manera correcta. Entonces Pablo le dice, ustedes tienen solicitud, ustedes tienen ese celo por las cosas de Dios. Entonces Pablo quiere estimularlos a ellos que reaccionen ante todas estas cosas que ellos poseen como iglesia allá en Corinto. Lo segundo que Pablo les dice, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Es decir, Pablo ahí les habla de ese amor ágape con el cual él se dirigió hasta allá, hasta Corintio, con el cual él les predicó, con el cual él les enseñó acerca del Evangelio. Él se refiere a estas cosas y él les dice, así como ustedes poseen fe y poseen todas estas cualidades, todas estas gracias, esta gracia que Dios ha suministrado a su vida, yo quiero que ustedes abunden también en amor para con los hermanos de Jerusalén. Yo quiero que ustedes, dice el verso 8, yo quiero que ustedes ahora demuestren por medio de esa diligencia, por medio de esa sinceridad a la cual ustedes me han mostrado a mí, yo quiero que ustedes actúen ahora. Yo quiero que ustedes reaccionen ante esto. Por eso Pablo dice, no hablo como quien manda,
sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Pablo les está diciendo en pocas palabras: yo no les he establecido a ustedes una cantidad en específico, yo no les he mandado a ustedes que me den o que ofrenden tanto, yo no les he dicho a ustedes esto, pero quiero que vean la diligencia de estos hermanos y quiero que ustedes ahora sean probados, ustedes mismos se prueben a ustedes mismos al ver cómo estos hermanos han actuado en base o en beneficio de otros, para que de esta manera ustedes me demuestren ese amor que ustedes han venido hablando. Pablo es un hombre sumamente práctico. Pablo quiere que ellos ahora, lo que muestran en los versos anteriores del capítulo 8, ellos ahora pongan esto en práctica, no simplemente en palabras, sino hechos. El amor no se demuestra simplemente con sentimientos. Bueno, yo te quiero, yo te amo, yo esto, yo aquello, pero a la hora de tú mostrar eso, no reacciones, no hagas absolutamente nada. ¿Qué dice en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios amó al mundo, Dios sacrificó a su Hijo. Esa es una demostración de amor. Entonces Pablo quiere que ellos vean las acciones de los hermanos de Macedonia, que vean ese amor que ellos mostraron al recoger esta ofrenda y ahora que ellos hagan lo mismo. Eso es lo que él quiere. A lo mejor podemos llegar a pensar: Pablo de alguna manera está manipulando a los hermanos de Corinto. Pero es que si usted es creyente, esta debe ser su actitud. Pablo estaba básicamente como que agarrando a los corintios cuando están aprendiendo a caminar y ayudándoles a que den pasos firmes, sólidos como creyentes. Es lo que él está haciendo básicamente con todas estas cosas. Él no utilizó nada para decirle a los hermanos de Macedonia con respecto a la ofrenda. Él no dijo absolutamente nada. Cuando ellos se enteran de esto, ellos le piden a él que los deje participar en esto. Son ellos los que toman la iniciativa. Pero los corintios, al estar un poco receptivos con respecto a Pablo y todas estas cosas, entonces ahora Pablo les muestra a ellos que esto, de alguna manera, es importante hacerlo. Es sumamente importante hacer esto para poder ayudar a estos hermanos. Ese es su enfoque, ese es su centro, ver y hacer que estos hermanos muestren una generosidad como creyentes. Es impresionante cómo fue Pablo con estos hermanos, la paciencia que él tuvo al tratar las vidas de esta iglesia. Una iglesia que produjo muchos problemas, pero Pablo, como un hombre entregado con pasión a lo que era el pastorear a otros hombres, a otras personas, él estaba dispuesto a hacerlo con amor y enseñarles a ellos que procedieran de la misma manera, sabiendo de que ellos son parte del cuerpo de Cristo y que es algo obvio que deben reaccionar de esta manera. Pero volveríamos al punto de lo que es el corazón del hombre. Cuando el corazón del hombre está arraigado a los bienes materiales, cuando el corazón está centrado en sí mismo, es muy difícil que actúe de forma correcta, que actúe de forma bíblica. Quizás nosotros podemos ver estas cosas hoy en día y decir: bueno, hoy en día no hay iglesias necesitadas a nuestro alrededor, como los hermanos de Jerusalén, no hay ningún tipo de problema. Quizás yo no soy así como ellos, pero debemos meditar, porque en cosas mínimas se ve la dureza de nuestro corazón, en cosas muy diminutas, hasta en darle o ayudar a alguien con un vaso de agua. Con la dureza de tu corazón tú reflejas lo que hay en ti. Por eso es impresionante lo que el dinero muestra con el hombre. El dinero muestra tu condición espiritual, el dinero muestra quién eres tú en realidad, y debemos meditar. Si somos creyentes, si somos parte de la iglesia, debemos meditar mucho en nuestra conducta, en nuestra posición con respecto a nuestros bienes y con respecto a lo que es el dinero y ayudar a otras personas, porque es algo, en el creyente genuino, es algo natural el dar, es algo natural el ayudar a otros, o debería por lo menos serlo. Por ejemplo, como los versículos que se leyeron al principio,
Dios bendice al dador alegre. Dios se alegra de aquella persona que es dadivosa, que está allí para ayudar a otros. Dios se alegra en esto. Y como se ha escuchado, se alegra más el que recibe, se alegra mucho más la persona que te está obsequiando algo al ver tu alegría, al ver tu emoción y al ver que usted ayude a una persona que está sumamente necesitada. Esa persona va a glorificar y exaltar a Dios. Esa persona le va a dar la honra y la gloria a Dios y va a crecer en dependencia de Dios, porque Él le atribuye esa obra de gracia, de bondad, de generosidad a su Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, también estamos estimulando a nuestros hermanos a que honren y glorifiquen a Dios. A veces, cuando nosotros estamos allí conectados con nuestro Dios y vemos que hay cosas que vienen a nosotros sin que nosotros la esperemos, sin que nosotros quizás estemos enfocados de lleno en eso, pero tenemos la intención de eso, quizás muy diminuta y quizás se ve muy pequeña porque decimos no tengo dinero, no tengo la capacidad, pero vemos que eso se da, vemos que eso viene a nuestras vidas. Nosotros decimos gracias Señor porque esto proviene de ti, esto es de tu mano, esto proviene de tu soberanía y esto glorifica y exalta a Dios. Y es lo que Pablo quería, que los hermanos mostraran esa generosidad, mostraran ese amor del cual ellos estaban hablando. Y Pablo finaliza mostrándole el gran ejemplo de generosidad, el gran ejemplo de gracia que hace nuestro gran Dios a favor no solo de la iglesia de Corintios, sino aún también por todos nosotros. Dice Pablo en el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este es un texto extraordinario que Pablo utiliza aquí para mostrarles a ellos lo que Cristo ha hecho por la iglesia, lo que Cristo hace por el creyente. Y dice Pablo que Cristo, poseyendo todas las cosas con su Padre desde la eternidad, siendo el dueño y Señor de todo el universo, dice que Él se hizo pobre para que por medio de esa pobreza, para que por medio de eso que Él iba a experimentar, nosotros fuésemos enriquecidos. Nuestro Señor Jesucristo, desde su niñez, fue pobre. ¿Dónde nace Él? En un pesebre donde estaban animales, en un establo. Él no nace en una clínica como quizás muchos han nacido en nuestros días. Él era de muy bajos recursos, sus padres fueron de muy bajos recursos. Él no le importó esto, él sabía esto, pero él no le importó. Él no escatimó su gloria, su grandeza, todo lo que yo tengo, y él sabía lo que venía a hacer a este mundo, pero él estaba dispuesto a que por medio de su sufrimiento, por medio de esa pobreza que él iba a experimentar en este mundo, él sabía que iba a enriquecer a otros, que les iba a dar la gracia de la salvación a otros hombres, y a él no le importa sufrir eso. En cierta oportunidad vino un hombre que lo quería seguir aparentemente, y él es muy claro y muestra lo que es su condición. En Primera de Juan vemos cómo el Señor Jesucristo muestra su condición a un hombre que lo quería seguir. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Aquí hay un error. Si alguno dice que yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios también ame a su hermano. Hermano, me disculpan, aquí un error en la cita. Creo que es Juan, me equivoqué aquí, disculpen. Juan capítulo 4, el Evangelio de Juan. Si la ubican, me dicen, disculpen.
Juan 20, nuestro Padre adorado, no, hay un error allí. Bueno, el Señor Jesucristo le dice a este hombre que lo quiere seguir, Él le dice: las aves de los cielos tienen nido, las zorras del campo tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. Es interesante cómo el Señor muestra su condición a este hombre, porque por lo general el hombre natural quiere seguir al que tiene dinero, él quiere seguir al que está cómodo, porque él dice: si él está así, yo puedo estar como está él. Pero el Señor Jesucristo es un hombre sincero y claro, y le dice a este hombre que lo quiere seguir: las aves del cielo tienen nidos, las zorras de los campos tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mira, si tú me quieres seguir a mí, ten en cuenta esto: yo no tengo absolutamente nada en este mundo, yo no tengo nada. Si me vas a seguir, ve cómo yo estoy, ve mi condición. Yo no tengo riquezas que ofrecerte, yo no tengo nada que ofrecerte. Quizás la intención de este hombre era simplemente beneficiarse de las comodidades que quizás de alguna manera le proveían al Señor. Quizás él veía las multitudes como quizás se acercaban, quizás le daban algo, y él dice: si yo estoy con él, yo también me voy a beneficiar de eso. Él lo confronta y le dice: yo no tengo absolutamente nada en este mundo, yo no tengo ni siquiera dónde recostar mi cabeza, no tengo casa, no tengo nada, para que tú seas consciente a quién vas a seguir. Y quizás lo pudiéramos ver: no, él lo está rechazando, no, él está poniendo las cosas claras para que él vea que no es por lo material, sino que él, lo que traía a este mundo era salvación y vida eterna a los hombres. Y él quiere que los hombres entiendan esto y que los hombres vean esto. Y es lo que le dice a los hermanos de Corintio: que vean el gran sacrificio que Cristo hizo por ellos, para que ellos aprendan también a sacrificarse un poco por otras personas o por sus hermanos en este caso. Porque él dice: porque ya ustedes saben la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es impresionante este pasaje, como Pablo lo coloca allí, como Pablo le muestra a los corintios esa obra que Cristo hizo a favor de la iglesia. Y es lo menos que puede hacer el creyente, es lo menos que nosotros podemos hacer por otros hermanos. Es una obra, por mucho esfuerzo que nos lleve, es una obra muy diminuta, es algo muy pequeño en comparación a esta gran obra que Cristo hizo a favor de su iglesia, que Cristo hizo a favor de los hombres. Es algo muy pequeño, es algo que no nos va a quitar nada, no nos va a hacer ningún tipo de daño a nosotros. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros no nos sintamos abrumados por la pobreza, no nos detengamos a pensar mucho a la hora de ayudar a otros hermanos. No pensemos tanto a la hora de hacerlo. Seamos claros y seamos precisos en lo que vamos a hacer, pero hagámoslo, porque Dios estuvo dispuesto a hacerlo por nosotros, y nosotros también debemos tener esa determinación. Si nosotros hemos participado de la gracia de Él, si hemos participado de esta gracia, actuemos como Él ha actuado a favor de nosotros. No pensemos tanto a la hora de ayudar a alguien, ayudémonos de forma desinteresada, porque el que está detrás de todo esto es nuestro gran Dios, porque Él lo hizo. No pensemos tanto, a veces pensamos mucho a la hora de ayudar a alguien y simplemente debemos hacerlo y ya. No vamos a sufrir ni siquiera una milésima de lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Es un sufrimiento y es un sacrificio único y perfecto para todos nosotros. Y Pablo les deja esto a los corintios como para cerrar y sellar esto. Vean a los de Macedonia, pero ahora vean también a Cristo, cómo Él lo hizo y estuvo dispuesto a hacerlo por todos ustedes. Ahora, ¿qué deben hacer ustedes? Simplemente continúen con esto, que ya ustedes han dicho que sí, que ya ustedes están de acuerdo. Simplemente háganlo de forma sincera y de forma generosa. Bueno, hermanos, tengo 3 resoluciones para este sermón, y la primera de ellas es: imitemos el ejemplo de la iglesia de Macedonia.
Imitemos el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Su sacrificio, su entrega, su generosidad, todas estas cosas nosotros las podemos imitar. Todas estas cosas son un gran ejemplo para la iglesia de hoy en día, la cual a veces es egocéntrica, centrada en sí misma y se olvida de las necesidades de otro. La segunda resolución: demostremos con hechos que poseemos las riquezas espirituales de Dios. Demostremos con hechos que poseemos las riquezas espirituales de Dios. La fe, tenemos la palabra, debemos ser solícitos en ayudar a otros y debemos demostrarle a nuestros hermanos y a las personas que están a nuestro alrededor que nosotros poseemos la gracia de nuestro gran Dios. La tercera y última: no vacilemos a la hora de ayudar a nuestros hermanos en la fe. No vacilemos a la hora de ayudar a nuestros hermanos en la fe. Esto es importante, ya que a veces nos ponemos como los corintios, ponemos recelosos, nos ponemos muy cerrados, y no debemos ser así. Debemos procurar, sin vacilar, sin escatimar absolutamente nada, a la hora de ayudar a nuestros hermanos.